El pasillo del hospital estaba envuelto en una luz azul pálida, la que solo aparece de madrugada, cuando el cansancio de los cuerpos y el zumbido constante de las máquinas se mezclan hasta volverse un mismo sonido. Nadie hablaba. El silencio era un animal que respiraba entre ellos, un recordatorio de que allí, en la habitación 306, un hombre permanecía suspendido entre la vida y la muerte desde hacía 2 años. Su nombre era Tomás Herrera, 38 años, cardiólogo, reconocido por su precisión quirúrgica y su frialdad metódica. Ironías del destino. El hombre que había salvado tantos corazones había visto el suyo apagarse sin aviso durante una cirugía. Afuera, 4 mujeres esperaban. Eran enfermeras del mismo turno, compañeras de rutina, de agotamiento y de secretos que solo quienes trabajan en la frontera entre la vida y el final comprenden. Mariana, la jefa de enfermeras, tenía 40 y pocos años y una voz que podía calmar a un paciente en crisis con una sola palabra. Sofía, más joven, de mirada ansiosa y manos que temblaban apenas la noche se hacía larga. Clara, de cabello corto y sonrisa que fingía fuerza. Y Julia, la más reservada, cuyos ojos parecían siempre estar en otro lugar, más allá de las paredes blancas. Durante meses habían sido las únicas encargadas de vigilar a Tomás, de girar su cuerpo para evitar llagas, de humedecerle los labios, de hablarle en la oscuridad aunque sabían que él no oía. O tal vez sí, porque había momentos en que, al mencionar su nombre, la máquina que marcaba su pulso variaba apenas como si el cuerpo recordara. Esa madrugada fue distinta. Mariana, agotada después de 16 horas de turno, se quedó a solas con él. La lluvia golpeaba los ventanales. El olor del desinfectante era tan intenso que quemaba la garganta. Miró el rostro de Tomás. No había cambiado tanto. La barba crecida, las pestañas inmóviles, el rostro sereno. Pero en la quietud de ese cuerpo había algo que inquietaba, una sensación de presencia. «Si pudieras verme ahora», susurró ella, «te reirías de todo esto, de mí, de nosotras, de los guardias dormidos en la entrada. Dijiste una vez que la vida solo valía si uno podía sostener la mirada de otro. Y aquí estás, sin ojos, sin voz». El monitor pitó un poco más fuerte. Mariana contuvo el aliento. Luego el sonido se estabilizó. Sofía entró en ese momento, con un termo de café y los ojos hinchados. «No has dormido nada», dijo. «No puedo», respondió Mariana. «Hay noches en que creo que va a despertar». Sofía dejó el termo sobre la mesa y se acercó a la cama. «Yo también lo creo. A veces le hablo y me parece que entiende». Detrás de ellas apareció Clara, arrastrando una silla. «Julia está cerrando el área de maternidad. Parece que no vendrá nadie más hoy». El reloj marcaba las 3:18. Un trueno hizo vibrar los cristales. El hospital parecía una catedral abandonada. Julia llegó unos minutos después, empapada por la lluvia, el cabello pegado al rostro. Traía consigo un pequeño reproductor portátil. «Pensé que tal vez la música ayude», dijo con timidez. Mariana la observó sin reproche. «Ponla. No puede hacer daño». Una melodía suave llenó la habitación, un piano lento, melancólico. Por un instante, las enfermeras olvidaron dónde estaban. Julia cerró los ojos. Sofía apoyó la cabeza en el respaldo. Clara acarició la mano de Tomás con la delicadeza de quien toca algo sagrado. Entonces ocurrió. El monitor hizo un salto leve, casi imperceptible, pero suficiente para que las 4 contuvieran el aliento. «¿Lo viste?», murmuró Sofía. «Fue solo una variación», dijo Mariana, intentando mantener la calma. Pero el pulso siguió alterado. No era un fallo de la máquina, era un corazón respondiendo. Julia apagó la música. El silencio volvió, más denso que antes. Las 4 se miraron, sin saber si gritar, rezar o correr. «No digamos nada», propuso Clara en voz baja. «Si se estabiliza, lo reportamos mañana». «¿Y si es ahora?», preguntó Sofía. «Ahora no hay médicos», respondió Mariana. «Solo nosotras».
Durante horas lo vigilaron sin moverse. Los números subían y bajaban como un lenguaje secreto. A las 6 de la mañana, todo volvió a la normalidad. Pero algo había cambiado. Lo sentían en el aire. Días después, el hospital volvió a su rutina, pero las enfermeras ya no eran las mismas. Cada una, en silencio, comenzó a tener sueños extraños. Sofía soñaba que Tomás la llamaba por su nombre y le pedía que no lo dejara solo. Clara lo veía caminar por el pasillo con una bata blanca, sonriendo, mientras ella no podía moverse. Julia soñaba que lo abrazaba y sentía calor. Mariana, en cambio, soñaba que él abría los ojos y la culpaba por haberlo mantenido vivo. Los sueños se repitieron, noche tras noche, hasta volverse una obsesión. Empezaron a turnarse más allá de lo que el reglamento permitía. Ninguna quería dejarlo solo. Los médicos notaron el exceso de dedicación, pero no intervinieron. En el fondo, todos sabían que sin ellas, el paciente ya habría muerto. Una tarde, mientras la luz dorada entraba por la ventana, Mariana sintió un impulso extraño. Tomó la mano de Tomás y la apretó con fuerza. «Vuelve», susurró. «No podemos seguir sosteniéndote si tú no quieres regresar». De pronto sintió algo, una presión mínima, apenas un reflejo. Retiró la mano bruscamente. «Se movió», gritó. Las otras corrieron, pero el cuerpo seguía inmóvil. Solo el monitor mostraba una línea temblorosa. Los días siguientes se convirtieron en un ritual. Le hablaban, lo tocaban, lo cuidaban más allá del deber. Julia comenzó a traer flores. Sofía leía en voz alta las noticias, incluso una sobre criptomonedas que no entendía, pero le hacía reír imaginar que Tomás tan racional hubiera odiado aquello. Y Clara le contaba historias de su infancia como si fueran plegarias. Cada palabra parecía alimentar algo dentro del cuerpo dormido. Hasta que una noche, la tormenta volvió. Era su turno de madrugada. Las 4 estaban allí. Afuera, la ciudad era un espejo roto de luces. De repente, un relámpago iluminó el cuarto, y la máquina de pulso emitió un sonido agudo, continuo. Corrieron hacia él, pero no había alarma. El corazón de Tomás latía fuerte, real, desordenado, como si despertara de un sueño profundo. «Está reaccionando», dijo Sofía. «Hay que llamar al médico», respondió Julia. Pero Mariana levantó la mano. «No, esperen». El pecho del hombre se elevaba y bajaba con esfuerzo. Los ojos comenzaron a moverse bajo los párpados. Era el borde entre la vida y el regreso. Clara lloraba. «Por favor, que despierte». Entonces, sin aviso, el monitor se apagó. Todo quedó a oscuras. Solo el sonido de la respiración de ellas llenó la habitación. Cuando la luz de emergencia volvió, Tomás seguía inmóvil. El pulso había desaparecido. Sofía gritó su nombre. Julia buscó el desfibrilador. Mariana, sin pensar, se inclinó y presionó el pecho. «No te vayas ahora», le ordenó, con la voz rota. El primer golpe no sirvió, ni el segundo. Pero al tercero, el cuerpo de Tomás se arqueó violentamente y el monitor volvió a encenderse. Latido. Otro. Otro. La línea subía y bajaba, firme. Las 4 se quedaron inmóviles, temblando. Julia cayó al suelo riendo entre lágrimas. Clara se tapó la boca. Sofía miraba la máquina como si fuera un milagro. Mariana se quedó quieta, sin saber si llorar o rezar. «Está vivo», susurró. La cámara imaginaria habría mostrado ese instante con un silencio absoluto, solo el sonido del corazón llenando el espacio. 4 mujeres alrededor de un hombre que regresaba del abismo. Ninguna de ellas entendía lo que acababa de pasar, pero todas sintieron que de algún modo, algo las unía para siempre. Afueras del hospital, la lluvia cesaba. Nadie sabía todavía que, con ese primer latido, comenzaba una historia que ninguna ciencia podría explicar, y que ninguna fe se atrevería a bendecir. El silencio del hospital se hacía más denso con cada minuto. Las enfermeras, aquellas 4 mujeres que llevaban el mismo peso en el vientre,
y el mismo secreto en la mirada. Se encontraban ahora reunidas en el pasillo frente a la habitación 306. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, como si también necesitara respuestas. Una de ellas, Clara, la más joven, acariciaba su vientre con ternura y miedo al mismo tiempo. ¿Y si despierta? ¿Qué diremos?, murmuró. Nadie respondió. Mariana, la mayor, que llevaba 17 años trabajando allí, respiró profundamente y se acercó al vidrio que separaba el pasillo del cuarto. Miró al hombre en coma, aquel cuerpo inmóvil rodeado de máquinas que emitían pitidos constantes. Si despierta, sabrá lo que hicimos. Y no sé si eso lo matará o lo hará vivir otra vez. En la habitación, el aire olía a desinfectante, pero también a algo más, algo humano y trágico. Era un olor que las cuatro reconocían, porque lo habían compartido en distintas noches, en distintos turnos, en el mismo silencio del hospital. Cada una había vivido una historia con él, y cada una había guardado un pedazo de culpa, de deseo y de esperanza. El hombre en coma se llamaba Tomás Herrera, un cirujano brillante, admirado y temido. 2 años atrás, un accidente automovilístico lo dejó en ese estado. Desde entonces, su cuerpo seguía allí, respirando, pero su mente parecía perdida entre mundos. Las enfermeras habían seguido cuidando de él por turnos, sin saber que ese cuidado se transformaría en un lazo invisible y doloroso. Clara recordó la primera vez que lo vio moverse en sueños. Sus labios se abrieron apenas, pronunciando un nombre. Ana. No era ninguna de ellas, pero todas fingieron que sí, porque necesitaban creer que el hombre dormido aún podía pertenecerles. Esa noche, mientras Mariana revisaba las máquinas, el monitor cardíaco marcó un leve cambio. El ritmo aumentó como si el cuerpo de Tomás respondiera a su presencia. Ella se quedó quieta, observando, hasta que la vida dentro de ella dio una pequeña patada, como si el niño en su vientre también reaccionara. «No puede ser», susurró, con lágrimas contenidas. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía, acercándose con el rostro pálido. Él se movió. Todas miraron hacia el hombre, esperando otro signo, pero solo el sonido monótono de las máquinas las acompañó. Sin embargo, en sus corazones algo cambió. El miedo se mezcló con una nueva sensación: esperanza. Sofía, que siempre había sido la más callada, se sentó al borde de la cama y le habló con voz temblorosa. «Tomás, si puedes oírme, tienes que saber que no estás solo». Y sin darse cuenta, sus lágrimas cayeron sobre la sábana. Las otras 3 la observaron, sabiendo que cada palabra que pronunciaba era también un reflejo de lo que todas sentían. Pero la calma duró poco. A la mañana siguiente, el director del hospital apareció en la sala, acompañado por un abogado y una enfermera nueva. Traían un sobre cerrado y expresiones graves. «Señoras», dijo el director, «necesitamos que firmen este documento. A partir de mañana el paciente Herrera será trasladado a otro centro». El silencio cayó sobre ellas como un cuchillo. Clara fue la primera en hablar. «No pueden hacerlo. Él es nuestro paciente». El director la miró con severidad. «No es decisión suya. La familia ha decidido desconectarlo». Esa palabra, desconectarlo, resonó en sus pechos como una sentencia. Ninguna se atrevió a hablar. El abogado las observó con atención, como si buscara en sus rostros una reacción sospechosa. Mariana apretó el sobre con tanta fuerza que sus dedos temblaron. Esa noche, cuando todos se fueron, las 4 regresaron a la habitación 306. Encendieron solo una lámpara pequeña, y el resplandor dorado iluminó sus rostros angustiados. «No podemos dejar que lo hagan», dijo Clara. «No después de todo lo que pasó». «¿Y qué propones?», preguntó Julia, la de cabello corto y voz firme. «¿Robarnos un cuerpo?». «No un cuerpo», respondió Mariana mirando el monitor. «Una vida». El silencio se hizo espeso. Afuera, un relámpago iluminó el cielo. Dentro, los 4 corazones femeninos latían al mismo ritmo que las máquinas.
Entonces Sofía abrió una pequeña caja que llevaba oculta. Dentro había una carta, amarillenta y doblada varias veces. Él me la escribió antes del accidente. Me dijo que, si algo le pasaba, no dejáramos que lo desconectaran, que su vida aún tenía propósito. Mariana tomó la carta con manos temblorosas. La leyó en voz baja. Si algún día mi cuerpo deja de responder, no lo tomen como muerte. A veces el alma solo necesita tiempo para regresar. Las cuatro se miraron. Ninguna habló. La decisión ya estaba tomada. Esa madrugada, mientras el reloj del pasillo marcaba las 3, las enfermeras entraron al cuarto. Desconectaron los sensores del sistema central y los conectaron a un monitor portátil. Mariana cubrió la cámara de seguridad con un trozo de cinta. Clara vigilaba la puerta. Julia revisaba las dosis de los medicamentos. El corazón de Tomás latía débilmente, pero constante. Afuera llovía con más fuerza. El plan era sacarlo del hospital antes del amanecer. No sabían a dónde irían, ni cómo explicarían sus propios embarazos, ni qué sería de ellos después. Solo sabían que no podían permitir que lo apagaran. Sofía se inclinó sobre él y susurró: «No te mueras, Tomás. No ahora. No cuando por fin te lo íbamos a decir». Y en ese instante, algo sucedió. El monitor marcó un pico brusco, una línea de vida que se aceleró. Las luces del cuarto parpadearon, y por primera vez en 2 años Tomás Herrera abrió los ojos. El aire se detuvo. Las enfermeras quedaron paralizadas. Su mirada se movió lentamente, reconociendo los rostros, los vientres hinchados, los ojos llorosos. «¿Qué hicieron?», susurró con voz ronca, y aunque ninguna respondió, todas sabían que el momento que tanto habían temido había llegado. El aire en la habitación 306 se volvió espeso, cargado de un silencio que dolía. Las máquinas seguían pitando, testigos del milagro y de la culpa. Tomás, aún débil, intentó incorporarse, pero sus músculos no respondían. Su voz era apenas un hilo, pero cada palabra cayó como una piedra en el pecho de las mujeres que lo rodeaban. «¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo?», preguntó con la mirada perdida entre tubos y rostros conocidos. Mariana se adelantó, tratando de mantener la calma. «Has estado en coma, Tomás. 2 años. Todos pensaban que no despertarías». Sus ojos vagaron por la sala hasta detenerse en los vientres abultados de las 4 mujeres. El asombro se mezcló con algo más oscuro, una comprensión que nacía lentamente, como una sombra que se extendía por el suelo. «¿Qué es esto?», susurró. Nadie contestó. Clara rompió a llorar. Sofía bajó la cabeza. Julia apretó las sábanas entre los dedos. Solo Mariana sostuvo su mirada. «No fue planeado», dijo ella con voz grave. Fue amor, culpa, desesperación. No sabíamos qué hacer cuando te fuiste. El hospital, el vacío». Tomás intentó mover los labios, pero su cuerpo entero se tensó. En su mente aparecían imágenes confusas, rostros superpuestos, noches de guardia, risas apagadas por la rutina del hospital. Recordaba fragmentos, besos robados, promesas que quizás nunca pronunció. Las enfermeras, temblando, se acercaron más. Querían hablar, explicar, justificar lo injustificable. Pero no había palabras que pudieran ordenar lo que el destino había mezclado. «Nosotras», comenzó Clara, «nos quedamos contigo. Te cuidamos. Te hablábamos. Te rogábamos que volvieras. Cada una de nosotras creyó escuchar tu voz, sentir tu mano. Fue como si estuvieras vivo dentro de nosotras». Tomás cerró los ojos. Una lágrima escapó de su mejilla. «Y ahora están embarazadas». La frase no era una pregunta. Era una verdad amarga, imposible de negar. Sofía se arrodilló junto a la cama, sollozando. «No sabíamos que era posible. Una noche, la máquina falló. Y tú te moviste. Tu cuerpo reaccionó, respirabas fuerte, y nosotros...». Se interrumpió la vergüenza quebrándole la voz. Creímos que era una señal.
Mariana dio un paso al frente. Nosotras te amábamos, Tomás. No todas del mismo modo, pero sí con la misma intensidad. No fue una locura. Fue fe. Creímos que podías volver a través de nosotros. El hombre los miró, confundido entre la ira y la compasión. Quiso hablar, pero el sonido de pasos en el pasillo lo interrumpió. Afuera se escuchaban voces apresuradas. Era el director, los guardias, los médicos. Habían descubierto el robo del paciente. Julia corrió a cerrar la puerta. Mariana desconectó el monitor portátil. Clara apagó la luz principal. En la penumbra, solo quedaba la respiración de todos. Pesada, irregular. Van a venir por ti, dijo Sofía. Van a querer llevarte, y no sabemos qué harán si descubren que despertaste. Tomás respiró hondo, sintiendo el dolor recorrerle el cuerpo. Por un momento pensó en dejarse morir, en cerrar los ojos otra vez. Pero algo dentro de él, quizás la voz de aquel que había sido, lo empujó a luchar. No dejaré que me quiten esto, dijo con esfuerzo. Si de verdad hay vida dentro de ustedes, entonces no fue en vano. Las enfermeras lo miraron sin entender. ¿Qué dices?, preguntó Mariana. Digo que tal vez el destino me usó a mí para darles algo que yo no supe dar en vida, esperanza. Su voz se quebró. No sé cómo pasó. No sé si debo sentir culpa o gratitud, pero sé que si salgo de aquí, no quiero que los hijos que llevan sean señalados por lo que hicimos. Clara tomó su mano. Entonces, ¿qué haremos? Tomás la miró con una serenidad extraña. Escúchenme bien. Cuando entren por esa puerta, dirán que fue un milagro médico. Que ustedes no saben cómo ocurrió, que solo estaban cumpliendo su trabajo. Nada más. De lo demás, nadie debe hablar. Afuera, los pasos se acercaban. Las luces del pasillo parpadeaban. El sonido del cerrojo retumbó. En ese instante, Sofía, sin pensarlo, se inclinó sobre Tomás y lo besó en la frente. Te prometemos que cuidaremos de ellos, de ti, si sobrevives. La puerta se abrió de golpe. Médicos y guardias irrumpieron sorprendidos por lo que vieron. Tomás despierto, mirando al vacío, respirando por sí mismo. Las enfermeras lloraban fingiendo sorpresa, mezclando verdad y mentira en un mismo acto. «Es un milagro», gritó Clara, y todos se quedaron paralizados. El director no supo qué decir. Se acercó, revisó el monitor, el pulso, los ojos. Era real. Tomás estaba vivo. Los murmullos llenaron el pasillo. Nadie preguntó más. El caos del hospital se encargó de silenciar las dudas. Días después, Tomás fue trasladado a una sala privada. Las enfermeras fueron suspendidas por faltas administrativas, pero nadie habló del resto. Ninguna confesó. Ninguna traicionó el pacto. Con el paso de los meses, el hospital volvió a la normalidad. Sin embargo, en diferentes partes de la ciudad, 4 mujeres dieron a luz el mismo día, a la misma hora. 4 niños con la misma mirada profunda y un lunar en el mismo lugar del cuello. Tomás, aún en rehabilitación, recibió una carta sin remitente. Dentro, solo había una foto. 4 bebés dormidos, envueltos en mantas azules, y una frase escrita a mano: «El milagro sigue vivo». Él sonrió, débil, dejando que una lágrima rodara por su rostro. Afuera, la lluvia volvía a caer sobre el hospital, como si el cielo supiera que algunas historias no necesitan explicación. Esa noche, mientras las luces se apagaban y el sonido de las máquinas marcaba el ritmo del tiempo, Tomás Herrera comprendió que, a veces, la vida regresa disfrazada de lo imposible. Y en algún lugar, 4 corazones pequeños comenzaron a latir al mismo tiempo. El hospital se había transformado en un santuario de rumores. Los pasillos hablaban más que los médicos, y las paredes parecían susurrar aquello que todos temían decir en voz alta. 4 enfermeras embarazadas al mismo tiempo. Un hombre que despertó del coma justo cuando lo trasladaban en secreto. Y un milagro del que nadie quería hacerse responsable. Los directivos ordenaron silencio absoluto. Archivaron los informes bajo el sello de caso excepcional,
y obligaron a todos los testigos a firmar acuerdos de confidencialidad. Pero el silencio, en realidad, era un disfraz frágil. Tomás, mientras tanto, pasaba los días observando la lluvia desde la ventana de su nueva habitación. No le permitían ver a nadie sin autorización, ni siquiera a las enfermeras. El mundo fuera de esas paredes parecía un rumor distante. Los médicos lo trataban como un prodigio médico, una anomalía biológica, un hombre que había vencido la muerte. Pero él sabía que su resurrección era otra cosa, un eco de lo humano, algo que desafiaba las leyes tanto de la ciencia como del alma. Una mañana, recibió la visita del director, el doctor Santoro, un hombre de barba blanca y mirada endurecida por décadas de secretos. Tomás, dijo con voz seca, oficialmente, despertarás hoy. Habrá cámaras, periodistas y una rueda de prensa. El hospital necesita mostrar esperanza, ¿entiendes? Tomás lo miró con cansancio. ¿Y las enfermeras? Fueron reasignadas lejos de aquí, no volverán. ¿Lejos en cuánto? Lo suficiente para que no interfieran. El silencio pesó. Tomás bajó la mirada. Usted no entiende, doctor. Ellas no fueron un error. Tú no entiendes, interrumpió Santoro. Lo que ocurrió aquí podría destruir vidas, instituciones, reputaciones. No podemos permitirlo. Esa noche, Tomás soñó con un pasillo sin fin, con las voces de las mujeres llamándolo, con un llanto de recién nacido resonando detrás de cada puerta. Despertó empapado en sudor, con el corazón acelerado. En la mesa había un sobre sin firma. Dentro, una hoja doblada y un mechón de cabello rubio. Reconoció el perfume de Mariana. La nota decía: ellos nacieron. Están bien, no temas, no digas nada. Las manos de Tomás temblaron. Se incorporó con dificultad, arrancándose los cables que lo mantenían conectado. Salió al pasillo cojeando, ignorando las protestas de las enfermeras de turno. Avanzó por el hospital vacío, guiado por una certeza invisible. Sabía que no podía dejarlo así. Al llegar al archivo, rompió el candado y comenzó a revisar carpetas, fichas, informes. Buscaba sus nombres: Mariana, Clara, Sofía, Julia. Encontró sus expedientes sellados, sus contratos anulados, sus direcciones tachadas. Pero en uno de los documentos, una fecha destacaba: 15 de julio, el día en que todos los bebés habían nacido, a la misma hora, en hospitales distintos, pero con médicos del mismo sistema. De repente, el guardia lo descubrió. «Señor Herrera, no puede estar aquí». Tomás se giró con el sobre en la mano. «Dígame una cosa, ¿cree en los milagros?» El guardia no supo qué responder. Días después desapareció del hospital. Nadie supo cómo ni cuándo. Solo encontraron su cama vacía y la ventana abierta. En la calle, una enfermera lo vio cruzar, apoyado en un bastón, con un abrigo largo y una calma inquietante en los ojos. Viajó durante semanas, siguiendo pequeñas pistas: un número en una receta, un recibo de farmacia, una carta sin remitente. Cada una lo llevaba más lejos, hasta que llegó a un pequeño pueblo costero. Allí, en una casa modesta junto al mar, encontró a Clara, con un bebé en brazos. Ella lo miró sin miedo. «Sabía que vendrías». Tomás cayó de rodillas. «¿Está bien?» «Sí, todos lo están. Mariana vive en el norte. Julia y Sofía están juntas. No hemos dicho nada, solo nos comunicamos en silencio. ¿Puedo verlo?», preguntó él. Clara asintió. Se acercó con el niño, pequeño, con un lunar en el cuello, los ojos oscuros y fijos, como si entendiera algo que los adultos no podían comprender. Tomás lo tomó en brazos, y el tiempo pareció detenerse. «Tiene tu mirada», dijo Clara sonriendo entre lágrimas. «Y tu alma», susurró él. El sonido del mar llenó el aire. Por un momento, todo fue paz, pero al fondo, una camioneta blanca se detuvo frente a la casa. 2 hombres con trajes del hospital descendieron, hablando con el tono impersonal de quienes siguen órdenes. Clara palideció.
Nos encontraron. Tomás se irguió, con el niño en brazos. No permitiré que los separen. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Lo que sea necesario. Cuando los hombres tocaron la puerta, Tomás se adelantó. La abrió lentamente. Buenas tardes, dijo uno de ellos. Venimos por el paciente Herrera. Tomás sonrió, tranquilo. El paciente Herrera murió en el hospital. Yo solo soy un padre visitando a su hijo. El silencio se volvió un arma. Los hombres se miraron entre sí confundidos. En ese instante, Clara escapó por la puerta trasera con el bebé en brazos. Los pasos resonaron en la arena húmeda. El viento se llevó los gritos. Minutos después, los hombres entraron a la casa vacía. No había rastro de Tomás. Solo una carta sobre la mesa, escrita con tinta temblorosa. No se puede encerrar lo que nació del amor y del misterio. Lo que crece en el silencio no se destruye con órdenes. La cámara se aleja lentamente del pueblo, mostrando el mar infinito, donde una pequeña barca se aleja con dos figuras y un niño envuelto en una manta azul. Y mientras el sol se oculta, una voz en off, la de Tomás, dice: a veces la vida nos resucita no para vivir de nuevo, sino para cuidar aquello que nació de nuestros errores. El mar los traga suavemente, y el eco de un llanto infantil se mezcla con el rugido de las olas. El viento borra sus huellas en la arena, pero algo queda en el aire, invisible e inmortal. La sensación de que, quizá, algunos milagros no deben ser comprendidos, solo protegidos.